A continuación, hablemos de salud mental. Señoras y señores, buenos días. Bienvenidos a que hablemos de salud mental. Señores televidentes, buenos días. Nuevamente en su programa Hablemos de Salud Mental. En los últimos programas hemos estado dedicándole a las necesidades básicas de los seres humanos, entre esos la alimentación, que revisamos las 2 semanas anteriores. El día de hoy le vamos a dedicar a algo que cubre prácticamente la mitad o la tercera parte, fácil, la tercera parte de nuestra vida, que es el sueño. Sí, la mitad o la tercera parte variando mucho de una persona a otra, Hay pero gente yo creo que hay algunos que sí se llevan hasta las 3/4 partes, ¿no? Hay gente que pasa dormida la vida entera. Ahí tendríamos el 100%. Sí, yo creo que es una de las necesidades básicas y muy importantes porque el sueño tiene muchas funciones. No es simplemente el cerrar los ojos y desconectarse. Mientras estamos durmiendo, nuestro cerebro sigue trabajando. Hay una serie de procesos neuroquímicos de nuestro cerebro que se mantienen activos y que son de mucha utilidad para nuestras actividades del día siguiente. El sueño es una función básica, pero bastante complicada. Depende de muchas estructuras anatómicas, de muchos funcionamientos neuroquímicos y muchos aspectos externos también influencian en la calidad y en la duración del sueño. Así es que es un fenómeno bastante complejo, tanto interno como externo, en cuanto a factores etiológicos se refiere. Claro, dentro de la patología lo que más podríamos resaltar como sobresaliente sería el insomnio, pero vamos a hablar primero. Una de las cosas que la gente pregunta es ¿cuántas horas necesito de dormir? Y la respuesta es dependiendo de la edad y también del género. Es muy variable el número de horas necesarias o adecuadas o saludables para dormir. La mayor parte de la gente dirá que es alrededor de 8 horas, pero hay gente que se siente, me refiero a adultos, muy bien con 6 horas. Y hay gente que necesita 10 horas. Pero sí hay variaciones en cuanto a la edad también. Así es conocido por todos. Un recién nacido duerme prácticamente 20 horas al día, ¿no? Y conforme va creciendo se va disminuyendo ese número de horas de sueño. Pero curiosamente en la adolescencia volvemos a tener un pico de sueño, y el adolescente también pasa durmiendo muchas veces día y noche, largas horas. Especialmente los fines de semana, ¿no? Los días de clases y demás. Fines de semana y vacaciones. Sí. En vacaciones hacen uso de la posibilidad de dormir más largo. Pero incluso yo diría que, por ejemplo, un adolescente que está durmiendo en exceso los días entre semana, es un indicador de que algo está pasando, ¿no? Probablemente depresión. El adolescente en general tiene mucha vitalidad, pero puede dormir largamente. Pero si está durmiendo mucho, yo creo que sería un buen indicador. Y es cierto, el sueño, de una manera u otra, es un síntoma, o puede ser una enfermedad también, un síntoma de otras enfermedades. Es decir, el sueño se altera con la ansiedad, el sueño se altera con la depresión, el sueño se altera en la bipolaridad, el sueño se altera prácticamente en todas las enfermedades mentales. Sí, pero sí significa que una alteración también va variando de acuerdo al ciclo, a la edad de la persona, ¿no? Entonces esto de las 8 horas que para muchos lo toman a rajatabla cuando no es así definitivamente. Yo creo que es en la persona adulta normal, más o menos considerando entre 25 y 50 años. En esos límites etarios, pues sí. Yo creo que las 8 horas puede ser un buen indicador, pero pasado los 60, por ejemplo, las personas de edad empiezan a dormir menos o empiezan a invertir su horario de sueño. Entonces, todas estas variaciones hay que considerarlas cuando lo que tú decías nos piden una respuesta a la pregunta ¿cuántas horas es normal dormir? Pues es normal dependiendo básicamente de la edad y de las condiciones en que se desarrolle esa actividad de sueño, ¿no?
Ahora, volviendo a lo que se decía de adolescentes, los adolescentes sí tienden a dormir un poco más y curiosamente, si es que duermen muy poco en la edad de la adolescencia, se produce un problema en el crecimiento. Hay un estudio muy interesante de niños gamines, niños de la calle en la ciudad de Bogotá, que parecen niños, pero son adolescentes, incluso ya llegando a 18 o 20 años, pero que no crecieron porque en las noches no duermen lo suficiente y las hormonas de crecimiento no se liberan en forma adecuada y se quedan de baja estatura. Sí, esto es muy importante y es algo que sí se ha comprobado. Tenemos hormona de crecimiento justamente cuando el adolescente está durmiendo. Por eso muy sabiamente nuestras abuelitas decían está creciendo, ¿no? Entonces duerme porque está creciendo. Entonces una de las funciones del sueño en esa edad es liberar hormona de crecimiento que nos hace pues justamente eso, aumentar nuestra talla corporal. Y cuando ya llegamos a la edad adulta que tú señalabas, entre 25 y 50, entre 20 y 50, pues ya al crecer ya no vamos a crecer, pero el sueño es vital para el resto de funciones. Es decir, toda la esfera cognitiva, por ejemplo, esto quiere decir la capacidad de concentración, de atención, de memoria, se va a ver afectada si es que no se ha dormido bien. La capacidad de socializar incluso se ve afectada porque las personas que no han dormido bien están más irritables, por ejemplo. Entonces, tiene impacto en la vida cotidiana el dormir bien o el no dormir bien, el dormir el número de horas necesarias o dormir menos de las horas necesarias. Yo incluso diría, dormir más de las horas necesarias también tiene un impacto sobre nuestro estado físico. Uno se siente amodorrado, pesado, no claro del pensamiento, porque durmió demasiadas horas. Ahora, estos límites, diríamos, convencionales que hemos mencionado en cuanto a las horas de sueño, yo creo que, por ejemplo, en adolescentes y en jóvenes, con este fenómeno de los teléfonos inteligentes, redes sociales, internet, todo eso, ha variado muchísimo porque los muchachos se quedan hasta altas horas de la noche y muchas veces al día siguiente no es que ya reponen, como dicen, no es que se quedan durmiendo más tiempo, sino que ha disminuido globalmente el número de horas que han dormido en efecto, ¿no? Entonces también esos cambios yo creo que van llevando a modificaciones en estos límites que son los que habitualmente manejamos en cuanto a horas de sueño. Y en cuanto a este problema que acabas de señalar de redes sociales, teléfonos inteligentes, tablets y demás, que utilizan especialmente las gentes más jóvenes, hay que decir que el cerebro también funciona en base a luz y oscuridad. Tenemos una especie de reloj biológico que regula el ritmo circadiano, el ritmo de un día. Despertarse en la mañana, hay ciertas hormonas que están más altas en la mañana, ciertos metabolitos que están más altos en la mañana y se van gastando a lo largo del día y hacia la noche tenemos sueño. Si es que estimulamos con luz a nuestros ojos en la noche, el cerebro hace de cuenta de que seguimos en el día y no se duerme bien. Por eso es que se recomienda que los muchachos no utilicen el teléfono después de ciertas horas porque les va a afectar el sueño. Les activa. Les activa y el ritmo circadiano se altera. Claro, y eso es uno de los inconvenientes que se encuentran por esta costumbre de los muchachos de estar hasta altas horas de la noche con la computadora, con el teléfono, la tablet, lo que sea. Muchas veces a escondidas de los padres, ¿no? El típico hallazgo de que la mamá entra a la habitación y le encuentra todavía sin dormir jugando con sus juegos de video y todas esas cosas. Y eso, claro, evidentemente al día siguiente va a tener un impacto en su rendimiento escolar, por ejemplo, en que se va a estar durmiendo en clase, por ejemplo. Ese tipo de cosas que tienen que ver con la higiene del sueño son las que también van a afectar nuestro normal funcionamiento. Hemos señalado el número de horas convencionales de alrededor de 8 horas. Hemos señalado de que algunas personas van a necesitar apenas 6. Las mujeres generalmente un poquito más, 9 o 10 horas. Y estas generalmente tienen que ocurrir en la noche.
Y hago este señalamiento por lo del ritmo circadiano. Luz y oscuridad determina aumento o disminución de la necesidad de dormir. Si es que estamos en una noche muy oscura, la calidad del sueño incluso es más profunda. Si tenemos una habitación con mucha luz y ruido, la calidad del sueño, por más que estemos durmiendo, no es tan buena, llega a ser superficial, y eso también va a tener un impacto en el funcionamiento de la persona al día siguiente. Sí, por ejemplo, personas que duermen, si están dormidas pero han dejado el televisor encendido, por ejemplo, están recibiendo estímulos luminosos. Entonces eso, y auditivos. Auditivos, eso afecta su calidad de sueño. Hay otras personas que tienen como costumbre dormir con música relajante a volumen muy bajo. Podría ser, comparando con lo que hace la televisión, sería preferible, pero de todas maneras no permite que se profundice el sueño. Quizás ayuda a conciliar, a iniciar el sueño, pero mientras siguen durmiendo con esos estímulos exteriores, pues su cerebro sigue trabajando. Respecto a esto del ritmo circadiano que tú mencionas, yo creo que tiene mucha relación con la secreción de ciertas hormonas, como ya mencionaste, y más o menos se dan ciertos picos de sueño a lo largo del día, ¿no? Estos picos que se han establecido también convencionalmente, que son más o menos cada 8 horas. Por decir, uno se despierta a las 6 de la mañana, entonces está muy activo. Tiene un pico de sueño a las 2 de la tarde más o menos, coincide con muchas personas que hacen la siesta, y luego se activa nuevamente y tiene otro pico de sueño alrededor de las 10 de la noche, que es un poco dependiendo del sitio en que viva la persona. Es una hora convencional, como que buena parte de gente empieza a dormir a esa hora, ¿no? También está en relación con estas secreciones hormonales en estos horarios más o menos regulares. Y una cosa muy interesante relacionado a estos de los picos de sueño, el de las 2 de la tarde, por ejemplo, se descubrió que el cerebro entra en una especie como de pequeña letargia, como de un cierto enlentecimiento, con ganas de dormir, y es causante de los peores accidentes de tránsito. Esto lo descubrió las compañías de seguro, que empezaron a notar de que alrededor de las 2 y 3 de la mañana y 2 y 3 de la tarde se producen los peores accidentes de tránsito, porque mucha gente se queda dormida en el manejo. Claro, coincide con esos picos, y en la madrugada con el agravante que se ha ingerido alcohol, pues es un factor peor todavía agravante en eso, ¿no? ¿Qué alteraciones tenemos en términos del sueño? Podríamos hablar de básicamente dos en cuanto al número de horas de sueño, que serían la hipersomnia y el insomnio. Una de esas incluso se llama narcolepsia, una gente que rápidamente se queda dormida, incluso en situaciones inverosímiles. Se para en el semáforo ante una luz roja y queda dormido. Sí, es una parte de las hipersomnias justamente. Pero en las dos que tú has mencionado, o por falta o por exceso, pero siempre va a haber horas de sueño. O sea, hay muchos pacientes que nos consultan y dicen, no he dormido nada, llevo sin dormir nada semana entera, tantos días sin dormir. Lo cual eso no es Lo cual no es cierto, es no incompatible con la vida. Exacto. Nos vamos a unos anuncios y regresamos con ustedes en un minuto. I'm Chinese. I am Russian. I am East African. I'm Canadian. I am Filipina. I am Irish. I am Bulgarian. Korean. I am American. I am Brazilian. Italian. Mexican. I'm British. Swedish. French. I'm Israeli. Mongolian. I'm South African. Japanese. We are mankind. Señoras y señores, continuamos con el programa del día de hoy sobre el sueño y la necesidad de horas de sueño, la cantidad de horas de sueño. Habíamos señalado de que los recién nacidos duermen casi todo el día, alrededor de 20 horas, y se dice que los viejos duermen poco. Una de las explicaciones que suena hasta romántica es que los niños no tienen nada que recordar y los viejos tienen mucho que recordar, entonces duermen menos. No es esa la razón, es decir, con el paso del tiempo se va alterando ciertas
neurotransmisores a nivel cerebral que tienen que ver con el sueño. Y en ciertas edades, especialmente las de crecimiento, el sueño juega un papel muy importante. Entonces, el recién nacido que está todavía en una etapa de desarrollo necesita más horas de dormir. El adolescente también necesita más horas de dormir. Y el viejo generalmente necesita menos horas de dormir, pero siempre son necesarias. Sí, como eso hemos hablado, que es una de las funciones básicas, de las necesidades básicas, ¿no? Funciones vitales de nuestro organismo. De ahí que antes del corte habíamos mencionado que es imposible no dormir. Cuando uno le dice, no he dormido una semana, pues eso es incompatible con la vida. Eso no ha sucedido. Y para eso hay una explicación. Al parecer, ciertas personas no concientizan que se han dormido. Entonces hay una falsa percepción. Entonces sí han dormido, pero no se sienten, no tienen conciencia de lo que lo han hecho. O a su debido, también en otras partes, en otros aspectos, al día siguiente se sienten tan cansados como cuando se acostaron. Es por la calidad del sueño, no se ha profundizado. Ahí tienen que ver todas estas estructuras de arquitectura del sueño, las pesadillas, las ensoñaciones, todos esos aspectos que son comunes al sueño en cualquier persona. Y hablando de arquitectura del sueño, tenemos que señalar que existen varias fases. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 y fase MOR o REM. Esta fase de MOR o REM es cuando la persona está dormida, pero el cerebro está activo, está funcionando como si estuviera despierto. Y es en ese preciso momento donde se producen las ensoñaciones o el soñar, que ocurren alrededor entre 5 y 7 veces en una noche. La mayoría de la gente recuerda la que es al final, cuando está por despertarse, y después de despertarse generalmente se vuelve efímera, se desvanece el recuerdo del sueño. Hay gente que se entrena para recordar sueños y los anota, etcétera, etcétera, especialmente cuando están en procesos psicoanalíticos del tipo jungiano, por ejemplo, ¿no? Los seguidores de Carl Gustav Jung, en su aproximación psicodinámica, justamente utilizan la interpretación de los sueños como una forma de indicar caminos dentro de la terapia. Sí, es uno de los recursos para una terapia adecuada, ¿no? Pero yo creo que es importante señalar sobre las ensoñaciones que todos soñamos todas las noches. Lo que pasa es que todos nos acordamos. Porque también hay pacientes que nos dicen que he empezado a soñar, ¿eso será bueno o será malo? He empezado a acordarse que está soñando. Claro, que se está acordando es ahora. Se está ¿no? acordando. Y hay algunos estudios interesantes que dicen que uno de los efectos de los antidepresivos es aumentar las ensoñaciones. O la vividez de las ensoñaciones. Tienen la sensación de ¿no? estar muy vívido el sueño. Exacto. Y el primer sueño REM ocurre generalmente a los 90 minutos de iniciado el sueño. Esos 90 minutos es un indicador normal. Es curioso, se ha convertido, y la gente que estudia sueño utiliza como un marcador biológico, como un marcador de depresión, el acortamiento del sueño REM. Es decir, se presenta más tempranamente, a los 30, 35 minutos, ya está en sueño REM y tiene más sueños REM durante la noche. Cosa curiosa también, una de las formas de tratar depresión es evitar o disminuir la cantidad de sueños REM que tiene la persona. Eso se hace básicamente en laboratorios de sueño, donde la gente está durmiendo y se puede ver en qué momento entra en sueño REM, y el estudioso, el médico, el asistente le despierta a la persona, tratando de evitar de que haya menos ensoñaciones a lo largo de la noche. Y curiosamente es una forma de tratar depresión sin medicación. Sí, yo creo que es una forma que en algunos sitios se lo utiliza, pero no significa que uno se mejora la depresión sin dormir. También hay gente que lo toma a la tremenda y textual. ¿Qué podría decir? Para no tener sueño no REM, me duermo. más bien no dormiré. Exacto. Y como hemos señalado, es una de las funciones básicas para el funcionamiento normal de los seres humanos, y no podemos vivir sin dormir. Las personas que creen que no han dormido, sí han dormido. Lo que no han llegado es a un sueño profundo que sientan que ha sido reparador.
y en las fases 1 y 2 todavía hay un cierto contacto con lo que está ocurriendo en el mundo exterior, digamos, y entonces eso da la sensación de no haber dormido, pero el cerebro necesariamente empieza a desconectarse porque es una de sus necesidades para reponerse y volver al día siguiente a trabajar. Sí, y no es que, como decíamos, no es que ha dejado de trabajar el cerebro mientras dormimos. Hay una serie de procesos neuroquímicos que se siguen dando. Dicen, por ejemplo, que el cerebro hace como una especie de poda de todas las vivencias de ese día. Entonces, todo lo que viví este día, voy guardando y me acordaré de lo que ha sido útil de una u otra forma. Y muchas cosas, las otras, como que durante el sueño se las va desechando, se las va olvidando. Entonces, eso también como que es una forma de liberar espacio para nuestros recuerdos y para nuestras vivencias del día siguiente. Y es fundamental para que se formen las memorias. Es decir, si es que no se duerme, no se forman memorias adecuadamente. La gente que estudia en el día, en la tarde, hasta la entrada de la noche, durante la noche el cerebro repasa lo que ha pasado en el día, y entre esas repasadas están las horas de estudio. Y en esas horas de estudio están materias que han sido revisadas y que se van a quedar si es que la persona ha dormido. Es muy común ver estudiantes que no duermen la víspera de un examen y probablemente les vaya más o menos bien, pero al día siguiente o 2 días después se han olvidado todo lo que estudiaron para ese examen, es decir, casi funcionaban para ese examen, pero no se grabaron y se hicieron permanentes las memorias, porque hay memorias que son efímeras, y hay memorias que son importantes y que tienen que ser guardadas. Lo que decía el doctor Gallegos, el sueño hace una especie de escogitamiento de cuáles son las que van a quedarse guardadas y cuáles van a ser desechadas para tener espacio de guardar más. Sí, refiriéndome a esto que tú mencionas de los estudiantes, de ahí que se recomienda que no amanezcan, que no sea un 100% que no han dormido, sino que al menos las últimas 2 horas, estudio largo, pero que duerman, y con eso van a fijar mejor el conocimiento, y ese conocimiento pues va a tener una más larga duración, no solo para ese examen de ese momento, ¿no? Si le vuelven a tomar 2 días después, ya no le va tan bien como el día que se amaneció sin dormir. El otro, empezamos a hablar de cuáles serían los trastornos. La hipersomnia es este exceso de sueño y la narcolepsia sería la forma más grave, digamos, de alteración de sueño. Sí, es dramática, ¿no? La narcolepsia es dramática. De pronto es como quitarle la pila, como dicen, de pronto se desconecta y se queda a dormir. El ejemplo que tú ponías de los semáforos es muy común. Es gente que se duerme en el semáforo y ya cuando el de atrás le protesta, pues ahí ya de pronto vuelve al nivel de conciencia. Y eso tiene su peligro, porque hay muchos accidentes que al parecer tienen su origen en estos episodios de narcolepsia, sobre todo al conducir. Ahora hay otras formas de hipersomnia que están en relación también con algunos trastornos físicos y con algunos trastornos mentales, ¿no? Entonces, que se aumenta excesivamente el número de horas que duerme una persona. Pueden haber procesos inflamatorios cerebrales, pueden haber procesos infecciosos, o pueden haber procesos emocionales también que les llevan a estar largas horas de sueño. Mucha gente dice, quisiera acostarme el viernes y dormir hasta el lunes, y lo hacen, ¿no? Entonces es una de las formas emocionales de hipersomnia. Como de desconectarse, Como de desconectarse de lo que está y pasando. no resolver o no vivir los conflictos que están pasando. En cambio, el insomnio, que es el dormir menos horas de las necesarias, es un capítulo al cual le vamos a dedicar prácticamente un nuevo programa. Nos vamos a dedicar básicamente a insomnio, tratamientos, etcétera, etcétera. El día de hoy quisiéramos concluir más bien con esta señalamiento de que son alteraciones en la cantidad del sueño, de horas de sueño. También podemos hablar alteraciones en cuanto a la calidad del sueño, gente que no llega a tener un número de horas adecuados en la noche por otros factores que vamos a revisar, entre ellos las apneas o un síndrome de piernas inquietas que impide que la persona duerma profundamente y no tenga la sensación de haber dormido o haberse repuesto después de haber dormido. Claro, estas entrarían en insomnio, porque el insomnio algunos lo definen no solo con la falta de sueño, sino con la
la falta de una calidad adecuada de sueño. Entonces el no dormir las horas adecuadas, el demorarse en dormir o el no tener un sueño reparador, un sueño adecuado. Bien, con esto concluimos el día de hoy el programa de sueño. Les esperamos la próxima semana, en donde vamos a revisar insomnio y medicamentos y formas de utilizar adecuadamente la medicación, si es que es necesario, o higiene de sueño, consejos para dormir bien, cosas naturales, etc. Hasta la próxima semana. Buenos días. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.